¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, tu vida no avanza, mientras otros, que no tienen nada, parecen ser sostenidos por una fuerza invisible? Y si te dijera que hay una razón espiritual y celestial por la cual Dios inclina su oído más atentamente hacia los pobres, hacia los quebrantados, hacia los que el mundo ha olvidado, y que entender esta verdad podría transformar completamente tu manera de ver tu vida, tus luchas y tu relación con Dios? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una simple enseñanza, es una revelación, una verdad profunda, muchas veces ignorada, que puede liberar tu corazón del dolor de sentirte olvidado por el cielo. Porque sí, hay una promesa. Hay una lógica divina detrás de por qué el Señor se manifiesta con más poder en la vida de los más pobres. Y entender esto es abrir una puerta que muy pocos encuentran, pero que conduce a la paz, a la provisión y a la restauración. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más poderosos del reino de Dios. Porque lo que para los hombres parece injusto, para Dios tiene un propósito eterno. ¿Será que los pobres son los favoritos de Dios? ¿Será que hay un secreto espiritual en la carencia, en la humillación, en la necesidad? ¿Y si ese secreto estuviera relacionado con una bendición que solo se libera cuando todo te falta? Imagina por un momento que tu situación difícil no es un castigo, sino un llamado. Que tu escasez no es abandono, sino una estrategia del cielo para posicionarte en el lugar exacto donde la misericordia de Dios se derrama con más fuerza. ¿Y si tu dolor fuera la plataforma desde la cual Dios está a punto de levantarte? ¿Lo creerías? En este video vamos a explorar palabra por palabra, historia por historia, cómo Dios ha actuado a lo largo de toda la Biblia con aquellos que no tenían nada, y cómo esa misma mano poderosa puede estar a punto de tocar tu vida si tan solo prestas atención hasta el final. No será una reflexión ligera, será un viaje profundo por la Escritura, el Espíritu y tu propia alma. Un viaje que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave que desbloqueará una bendición que Dios ha estado reservando para ti, esperando que tu corazón estuviera preparado para recibirla. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo como un acto simbólico de fe. Comenta ahora mismo: Dios no se olvida de los humildes. Esa frase es una declaración espiritual y al escribirla estarás activando tu compromiso con esta enseñanza y con lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Y si puedes, haz clic en me gusta, porque al hacerlo estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas necesitadas de una palabra de consuelo y esperanza. De esta forma, tú también estarás predicando el Evangelio usando la herramienta que tienes a tu alcance. Te felicito por eso. De verdad, estás siendo parte activa de una misión más grande de lo que imaginas. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de experimentar no es solo un video, es un alimento espiritual. Y muchas personas que no tienen una iglesia cerca encuentran aquí un refugio, una comunidad, una palabra directa del cielo. Por eso siempre te pedimos que comentes paz en Cristo antes de cada estudio, porque esa es la forma en que nos unimos, en espíritu, como una familia que camina junta hacia el propósito de Dios. ¿Estás listo para descubrir por qué Dios se inclina hacia los que nada tienen? ¿Estás dispuesto a recibir una verdad que puede sacudir tu alma y renovar tu esperanza? Entonces, prepárate, porque vamos a comenzar este viaje sagrado. El clamor de los pobres llega al cielo. Cuando claman los justos, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. En los rincones olvidados del mundo, donde la escasez golpea cada día como una tormenta sin fin, hay voces que se levantan en la oscuridad, voces humildes, quebrantadas, sin fuerza humana,
pero con una fuerza celestial que agita el trono de Dios. El salmista no escribe desde la comodidad, escribe desde la persecución, desde la cueva, desde el abandono. Y es en ese lugar donde el clamor se vuelve más puro, más fuerte, más auténtico. ¿Sabías que hay oraciones que suenan distinto en el cielo? Las oraciones de los pobres no están adornadas con palabras sofisticadas, pero tienen un peso espiritual que las eleva como incienso delante del Altísimo. Porque cuando un corazón quebrantado clama, Dios no solo escucha, Dios se mueve. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el pobre ya no confía en sus recursos, ni en sus contactos, ni en su posición. Solo le queda confiar en Dios. Y esa dependencia absoluta es lo que activa el poder divino. Tú que estás viendo este video, tal vez has sentido que nadie te oye, que tus lágrimas no importan, que tus súplicas se pierden en el viento. Pero hoy, Dios quiere recordarte esto. Tus lágrimas tienen eco en el cielo. El clamor que haces en silencio, en tu habitación, en tu necesidad, en tu desesperación, no ha sido ignorado. De hecho, ha sido anotado, guardado, y muy pronto será respondido, porque el clamor del justo, y cuando estás en Cristo tú eres justo ante Dios, no queda sin respuesta. Y ese clamor es más puro cuando viene del quebranto. Por eso, muchas veces Dios permite la escasez, no como castigo, sino como afinación espiritual. ¿No será que tu necesidad te está acercando más a Dios que la abundancia? ¿No será que tu oración en la pobreza es más poderosa que 1000 palabras en la abundancia? Dios no necesita riquezas para obrar. Él necesita corazones abiertos. Y a veces esos corazones solo se abren cuando el mundo se ha cerrado por completo. Así que no desprecies tu momento difícil, no subestimes tu clamor, porque mientras otros confían en sus fuerzas, tú estás confiando en la única fuerza que nunca falla, la del Dios que oye desde lo alto y responde desde lo profundo de su misericordia. Prepárate, porque en el próximo bloque vas a descubrir un principio aún más fuerte, cómo Dios se identifica personalmente con los pobres. Dios se identifica con los pobres. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. ¿Puedes imaginarlo? El Dios del universo, el Rey de Reyes, no se sienta en tronos de oro ni se rodea de ejércitos de poder para mostrarse a los hombres. Él se esconde en el rostro del necesitado, en la mirada del hambriento, en el suspiro del que sufre en silencio. Jesús dejó esto muy claro. Él está en los pobres. No solo los ama desde lejos, se identifica con ellos, se presenta en ellos. En Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre juzga a las naciones, no menciona doctrinas, ni ritos, ni ministerios. Habla de comida, agua, ropa, visitas. Habla de actos sencillos hacia los que no tenían nada. Y dice que todo lo que hicimos por ellos, lo hicimos por Él. Eso nos revela algo profundo. El pobre es el espejo donde podemos ver el rostro de Cristo. ¿Por qué entonces Dios ayuda más a los pobres? Porque ayudar al pobre es, en el lenguaje del cielo, ayudar al mismo Dios. Porque Él ha hecho de los humildes su habitación. Y cuando alguien toca al necesitado, toca a Dios. Piénsalo así. El Creador se hizo criatura, el Santo se hizo pecado, el Rey se hizo siervo y el rico se hizo pobre. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No nació en palacios, sino en un pesebre. No caminó con los sabios del templo, sino con pescadores, leprosos, prostitutas, ciegos y cojos. Él eligió la pobreza, no como una condición forzada, sino como una declaración eterna de con quién
se identifica. Y por eso cuando un corazón quebrantado clama, Dios se levanta, porque no es un extraño para el dolor, sino un compañero íntimo del sufrimiento. Él no observa desde lejos. Él siente lo que tú sientes, vive lo que tú vives y actúa con poder cuando ve que uno de los suyos es aplastado por la injusticia del mundo. ¿Te das cuenta? No estás solo, no eres invisible, no eres uno más. Eres, para Dios, un reflejo de su propio rostro en esta tierra. Y si hoy estás atravesando una necesidad profunda, si sientes que la vida te ha reducido a nada, recuerda, Dios está más cerca de ti que de aquellos que viven en la autosuficiencia, porque tú le necesitas, y Él se manifiesta en quienes le necesitan con todo el corazón. En el próximo bloque descubriremos cómo la herencia del reino de los cielos fue prometida primero a los pobres. Y entenderás por qué hay una corona especial reservada para aquellos que no tienen nada, excepto su fe. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Puedes sentir la fuerza de esta declaración? Fue lo primero que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. No habló primero de milagros, ni de victoria, ni de prosperidad. Lo primero que salió de su boca fue: felices los pobres en espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no mide como el mundo mide. Para este mundo, la pobreza es sinónimo de fracaso. Pero para Dios, la pobreza del espíritu es la puerta de entrada al reino. No se refiere solamente a la falta de bienes materiales, sino a la conciencia profunda de que nada somos sin Él. Es una pobreza que no se mide en monedas, sino en dependencia. Quien es pobre en espíritu no presume. No se apoya en su propia fuerza, no cree que lo tiene todo resuelto, al contrario, reconoce su vacío. Se presenta ante Dios con las manos abiertas, con el corazón rendido, clamando: Señor, te necesito. Y es allí, en ese lugar de rendición total, donde el cielo se abre. Dios no puede llenar vasos que ya están llenos de orgullo, pero sí puede derramar su gloria sobre quienes han sido vaciados por el quebranto. Puedes verlo ahora. La pobreza que atrae a Dios no siempre se trata de dinero. Es la pobreza del alma que ha sido herida, traicionada, humillada. Aquellos que han sido olvidados por todos, pero que siguen buscando a Dios. Los que lloran en silencio, pero no pierden la fe. Los que aún sin nada siguen diciendo: Dios es mi porción. Jesús dijo: el reino les pertenece. No es algo que tendrán, es algo que ya les pertenece. Porque el reino de los cielos no es una promesa futura solamente, es una realidad presente para quienes han aprendido a depender de Él con todo el corazón. Por eso, no te avergüences si hoy te sientes débil, si estás pasando por escasez, si todos te han dado la espalda, porque ese es el tipo de corazón donde Dios construye su reino. Tal vez no tengas riquezas, pero tienes una fe que no se vende. Tal vez no tengas títulos, pero tienes rodillas que se doblan. Tal vez no tengas poder, pero tienes un clamor que mueve los cielos. Y eso, amado hermano o hermana, es lo que hace que Dios te mire con ternura y diga: tú eres mío. El reino es tuyo. En el próximo bloque veremos cómo incluso en las Escrituras Dios escoge a los humildes para confundir a los sabios, y cómo los pobres han sido instrumentos poderosos de su voluntad a lo largo de toda la historia. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Detente un momento y piensa en esto. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué no escoge a los sabios, a los fuertes, a los poderosos? Porque Dios no busca capacidades, sino corazones rendidos. Él no está impresionado por la fuerza humana, porque sabe que muchas veces esa fuerza es orgullo disfrazado. Dios
No se mueve por las apariencias, Él penetra hasta lo más profundo del corazón. Y cuando encuentra un corazón humilde, quebrantado, dispuesto a obedecer, entonces allí decide manifestar su gloria. Mira a lo largo de la Biblia y verás este principio una y otra vez. No fue un guerrero entrenado quien derribó a Goliat, fue un joven pastor con una honda y una fe inquebrantable. No fue un estratega militar quien sacó al pueblo de Egipto, fue un hombre tartamudo llamado Moisés, que había huido al desierto tras un fracaso. No fue un sacerdote quien preparó el camino para el Mesías, sino un hombre vestido de piel de camello que comía langostas en el desierto, Juan el Bautista. ¿Te das cuenta del patrón? Dios se deleita en usar a los que el mundo descarta. Lo débil, lo olvidado, lo pequeño, lo roto. Eso es lo que Dios toma en sus manos para demostrar que su poder no depende de recursos humanos, depende de su propósito. Y por eso los pobres, los quebrantados, los simples de corazón tienen una ventaja espiritual. Ellos no tienen mucho de qué jactarse, no se atribuyen la gloria. Cuando Dios los usa, saben que fue Él y solo Él. Y por eso Dios se manifiesta con más fuerza en ellos. Cuando Dios actúa a través de lo débil, Él recibe toda la gloria. Cuando lo pequeño vence a lo grande, el cielo aplaude. Cuando lo despreciado se convierte en instrumento de poder, los ángeles celebran. Por eso, si alguna vez te has sentido poca cosa, si alguna vez has creído que no eres suficiente, si alguna vez has pensado que Dios no puede usarte por tu historia, tu pobreza o tus errores, hoy tienes que saber algo: eres el candidato perfecto. Porque en tu debilidad, Él será fuerte. En tu pobreza, Él será abundancia. En tu vergüenza, Él traerá honra. Y lo que Él hará contigo va a avergonzar a muchos que creían que sabían cómo Dios actúa. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque vamos a ver cómo Jesús mismo se identificó profundamente con los pobres y marginados, y cómo eso revela el carácter del reino de Dios. Jesús nació, vivió y murió entre los pobres, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Desde el primer suspiro de su vida terrenal, Jesús eligió el camino de la humildad. No nació en un palacio, no fue recibido con lujos ni honores humanos. Nació en un establo, rodeado de animales, en un rincón olvidado de Belén. Su cuna fue un comedero de ganado. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, en un pesebre. Dios pudo haber preparado la llegada de su Hijo con una pompa celestial nunca antes vista. Sin embargo, escogió la pobreza. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está cerca de los humildes, porque quería que nadie, ni siquiera el más pobre entre los pobres, pensara alguna vez que Jesús no lo entendería. Y no solo nació pobre, vivió pobre. Caminó entre los pescadores, los mendigos, los enfermos y los despreciados por la sociedad. Él mismo dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Mateo 8:20. Jesús no acumuló riquezas, ni construyó templos de mármol, ni buscó fama. Su tesoro eran las almas, especialmente las heridas. Su trono era el corazón de los que sufrían, y su misión, traer esperanza donde solo había desesperación. Piensa en esto: el mismo Jesús que multiplicó los panes para los hambrientos, que tocó al leproso que nadie quería tocar, que lloró con los que lloraban, sigue hoy buscando corazones quebrantados donde nacer. Y muchas veces esos corazones se encuentran entre los más pobres. La cruz, su punto culminante, también fue un acto de identificación con los rechazados. Murió como un criminal
colgado entre dos ladrones, desnudo, golpeado, humillado. Y mientras muchos esperaban un Mesías guerrero montado en un caballo blanco, Jesús venció al mundo colgado de un madero. Porque así es el reino de Dios. No opera con la lógica del mundo. En el reino, el último será el primero. El que sirve es mayor que el que se sienta en la mesa. El pobre de espíritu es llamado bienaventurado. Y ese reino está abierto hoy para ti. Si alguna vez pensaste que tus carencias eran un impedimento para estar cerca de Dios, Jesús te demuestra lo contrario. Él eligió la pobreza para que los pobres fueran ricos en fe. Él descendió al polvo para levantarte del suelo. Así que no importa cuánto tengas en tu bolsillo, lo que importa es cuánto estás dispuesto a abrir tu corazón. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a hablar de una parábola en la que Jesús revela una verdad poderosa sobre cómo el cielo ve a los ricos y a los pobres. Es una historia que tal vez ya escuchaste, pero hoy vas a verla con otros ojos. El rico y Lázaro, una verdad eterna revelada. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Lucas 16, 19, 20. Jesús no contó esta historia como una simple parábola. La narró con nombres y detalles como si estuviera revelando una escena real. Y lo que revela es profundamente conmovedor y aterrador. Un hombre rico que lo tenía todo: ropa lujosa, banquetes diarios, comodidades inimaginables. Y a su puerta un pobre hombre llamado Lázaro, cubierto de llagas, hambriento, tan débil que ni podía espantar a los perros que lamían sus heridas. Ambos mueren, y aquí es donde el cielo y la tierra se separan por completo. Lázaro, el mendigo despreciado, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, lugar de honor, consuelo y descanso eterno. El rico, en cambio, despierta en tormentos, clamando por una gota de agua y rogando que alguien advierta a sus hermanos del destino que le espera. ¿Por qué Jesús contó esta historia? No fue para condenar la riqueza, sino para exponer la indiferencia. El pecado del rico no fue tener bienes, fue ignorar al pobre que yacía a su puerta todos los días. Fue vivir encerrado en su mundo de comodidad, sin mirar la necesidad ajena. Fue endurecer su corazón frente a la compasión. Y Lázaro, aquel que no tenía nada, tenía fe. No hay registro de que se quejara, maldijera o se rebelara. Su esperanza estaba en Dios. Su clamor silencioso fue escuchado en el cielo. Su vida, olvidada por los hombres, fue honrada por los ángeles. ¿Te das cuenta? Jesús nos está diciendo que Dios ve lo que el mundo ignora. Que cada lágrima del pobre, cada sufrimiento, cada oración silenciosa es notada, valorada y respondida. La historia del rico y Lázaro es un espejo. Nos invita a revisar nuestras vidas. ¿A quién estamos viendo o ignorando? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Estamos usando lo que tenemos para bendecir o para encerrarnos en nuestra zona de confort? Pero también es un mensaje de esperanza. A ti que sufres escasez, que has sido invisible para muchos, que clamas a Dios desde tu dolor. Esta historia es una promesa. El cielo te ve. Dios escucha tu clamor y hay un lugar reservado para ti donde ya no habrá más hambre ni dolor. Jesús no está interesado en tu cuenta bancaria, sino en tu fe, tu humildad y tu capacidad de amar. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque descubriremos por qué Jesús dijo que era más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Esta enseñanza es profunda y reveladora. El camello y el ojo de la aguja, una advertencia o una esperanza.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lucas 18:25. Estas palabras de Jesús han generado confusión, miedo e incluso rechazo. Algunos intentaron suavizarlas diciendo que el ojo de la aguja era una puerta pequeña en Jerusalén, lo cual es un mito. Pero Jesús estaba siendo directo, extremadamente claro. ¿Por qué dijo algo tan fuerte? Este versículo aparece justo después de que un joven rico se acercara a Jesús, un hombre religioso, moral, respetado, que había cumplido los mandamientos desde su juventud. Pero cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, el joven se fue triste, porque era muy rico. Ahí es donde Jesús lanza esta frase como un rayo. Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Pero esto no es una condena a los ricos, es una revelación espiritual. La riqueza tiene el poder de encadenar el corazón, de hacernos creer que no necesitamos nada, ni siquiera a Dios. Los pobres, por otro lado, no tienen dónde apoyarse más que en la fe. Ellos no pueden esconder sus carencias detrás de una tarjeta de crédito. Su único refugio es el Señor. Por eso muchos pobres son espiritualmente ricos, porque han aprendido a depender del Padre para cada pan, cada día, cada suspiro. Pero Jesús no terminó su mensaje con condena. Cuando los discípulos, asombrados, preguntan, «¿Entonces quién podrá salvarse?», Jesús responde con algo poderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Ahí está la esperanza. El mensaje no es, si eres rico, estás perdido. El mensaje es, si amas más tus bienes que a Dios, no puedes entrar en su reino. Pero si permites que Dios transforme tu corazón, nada es imposible. Y esto aplica tanto al rico como al pobre. Porque hay ricos humildes y pobres orgullosos. Hay millonarios generosos y personas con poco, pero con corazones duros. Lo que Jesús quiere es un corazón desprendido, obediente y confiado. Un corazón que diga, Señor, todo lo que tengo viene de ti, úsalo para tu gloria. Así que esta enseñanza no solo es una advertencia, es también un llamado al arrepentimiento y a la confianza absoluta. Dios no se opone a los recursos, se opone a los ídolos, y muchos han hecho de su dinero un Dios silencioso. Por eso Jesús lo deja tan claro. El reino de los cielos no es para quienes confían en sus riquezas, sino para quienes confían en el Rey. En el siguiente bloque veremos un ejemplo que rompe todos los esquemas. Un hombre muy rico que fue transformado por una sola mirada de Jesús. Su historia te hará comprender que la compasión de Dios no tiene límites y que su misericordia puede alcanzar a cualquiera, incluso a ti. Zaqueo, el rico que fue alcanzado por la mirada de Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Lucas 19:5. Zaqueo era un hombre rico. No solo rico, sino despreciado. Era jefe de los publicanos, cobrador de impuestos, un traidor a los ojos del pueblo judío. Se había enriquecido a costa de su propio pueblo. Para muchos, Zaqueo era un pecador irredimible, un alma perdida. Pero algo dentro de él clamaba. Quizá las riquezas ya no le llenaban. Quizá en medio de su comodidad había un vacío que ninguna moneda podía cubrir. Y cuando oyó que Jesús pasaría por su ciudad, algo se encendió en su interior. Zaqueo era pequeño de estatura. No podía ver a Jesús por la multitud. Entonces hizo algo que un hombre de su posición jamás haría. Corrió y se subió a un árbol, como un niño, como un desesperado. Fue en ese momento de humildad cuando Jesús lo vio. Y no solo lo vio, lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja pronto, porque hoy me hospedaré en tu casa. Ese día,
la gracia irrumpió como una tormenta en la vida de este hombre y lo transformó. Zaqueo no necesitó una larga prédica, no necesitó ser convencido. Solo una mirada y una presencia bastaron, y su reacción fue inmediata. Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Este es el poder de la presencia viva de Cristo. No solo salvó a Zaqueo, lo liberó de su codicia, le quitó de encima el peso de una vida construida en el egoísmo, y lo condujo al gozo de dar, de reparar, de empezar de nuevo. ¿Ves cómo Jesús actúa? No humilla, no acusa, no expone. Mira con amor, llama por el nombre y transforma con su visita. Este encuentro nos muestra que no se trata de ser rico o pobre, se trata de responder al llamado. Zaqueo respondió con alegría, bajó del árbol, abrió las puertas de su casa y, lo más importante, abrió su corazón. ¿Cuántos hoy siguen trepados en sus árboles, viendo a Jesús desde lejos, sin saber que Él está a punto de detenerse frente a ellos? Si hoy tú sientes que tu corazón ha estado lejos, que has buscado llenarlo con cosas, personas o logros, recuerda que Jesús sigue mirando hacia arriba, sigue llamando por el nombre, sigue hospedándose en casas que parecían perdidas, y puede que hoy haya llegado el momento de que bajes del árbol. En el próximo bloque descubriremos una promesa del Antiguo Testamento que nos revela cómo el corazón quebrantado del necesitado abre puertas que los orgullosos jamás podrán cruzar. El aceite de la viuda. Cuando lo poco en manos de Dios se multiplica, una mujer, viuda de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y ha venido el acreedor para tomarse a mis 2 hijos por siervos». 2 Reyes 4:1. Imagina el dolor de esta madre. Su esposo había muerto, estaba endeudada, y ahora los acreedores venían por lo único que le quedaba, sus hijos. ¿Hay mayor angustia? ¿Hay mayor desesperación? Y entonces hizo lo único que podía hacer: clamar. No pidió oro, no pidió milagros, solo expuso su necesidad ante el hombre de Dios. Y Eliseo, guiado por el Espíritu, le hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de su historia. ¿Qué tienes en casa? Ella respondió: «Tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite». Una sola vasija, una pequeña cantidad de aceite. A los ojos del mundo eso era insignificante, pero a los ojos de Dios era más que suficiente. Eliseo dio una instrucción que parecía ilógica. «Ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas». Y entonces, encerrada en su casa con sus hijos, empezó a ver lo imposible suceder. El aceite comenzó a fluir, vasija tras vasija, sin detenerse, hasta que todas estuvieron llenas. Dios no multiplicó el aceite antes de que ella actuara. Dios no envió riqueza del cielo. Dios usó lo que ella ya tenía y su obediencia. ¿Ves el principio espiritual? Muchas veces oramos por un milagro, pero Dios nos devuelve la pregunta: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tus manos? No es la cantidad lo que importa, es la fe que lo presenta, es la obediencia que lo activa. Aquella mujer no solo salvó a sus hijos, pagó sus deudas y vivió del resto. Lo poco en manos de Dios se convirtió en abundancia. ¿Y tú? ¿Qué crees que es muy poco para que Dios use? ¿Tu tiempo? ¿Tus recursos? ¿Tu fe quebrantada? Hoy Dios puede hacer fluir el aceite, pero antes te pedirá algo: que confíes en lo que ya tienes, que creas que lo que Él ha puesto en ti, aunque parezca pequeño, tiene un poder oculto esperando ser activado por tu fe. Y si decides actuar como aquella viuda, descubrirás que la provisión no viene de lo que falta, sino de lo que se entrega.
En el próximo bloque viajaremos hasta el desierto, donde Jesús alimentó a miles, no con grandes recursos, sino con la entrega sincera de un niño. Y verás que, cuando el corazón se rinde, el cielo responde con multiplicación. Los panes y los peces, cuando entregas lo poco y Dios hace lo mucho, entonces Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Juan 6:11. Había una multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hambre, cansancio, desierto, y entre todos, solo un muchacho, solo un niño. Y lo único que tenía eran 5 panes de cebada y 2 peces. A los ojos humanos, insuficiente. A los cálculos naturales, ridículo. A los discípulos, un motivo para despedir a la multitud. Pero a Jesús le bastaba. Jesús no le pidió al niño más de lo que tenía. Tampoco lo despreció por traer tan poco. Solo necesitaba su entrega. Ese pequeño acto de fe fue suficiente para provocar el milagro. Jesús tomó lo poco, lo bendijo y lo multiplicó. Pero mira este detalle, con el corazón abierto, Jesús no multiplicó los panes mientras estaban en las manos del niño. Tampoco lo hizo mientras estaban en las suyas. La multiplicación ocurrió mientras los discípulos los repartían. ¿Ves lo que eso significa? La provisión de Dios no se manifiesta cuando acumulas, sino cuando entregas, cuando das, cuando confías. Ese niño no solo vio un milagro, fue parte del milagro, y tú también puedes serlo. Quizás crees que lo que tienes no alcanza, que tu talento es pequeño, que tu fe está débil, que tus recursos son escasos. Pero Dios no busca multitudes con mucho, busca corazones dispuestos con lo poco. Si hoy pones en manos de Jesús ese poco que tienes, tu tiempo, tu oración, tu disposición, tus dones, tu fidelidad, tu alabanza, Él lo tomará, lo bendecirá y lo multiplicará más allá de lo que jamás imaginaste. Porque cuando el corazón entrega sin reservas, el cielo abre sin límites. Y no solo verás provisión en tu vida, sino que otros serán alimentados por tu obediencia. En el cierre de este estudio, vamos a revelar el propósito más profundo por el cual Dios muestra tanto favor a los pobres. No por lo que les falta, sino por lo que Él puede revelar a través de ellos. Prepárate, porque la última revelación de este mensaje puede contener la clave para liberar una bendición retenida en tu vida. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final, y eso no es poca cosa. No todos tienen el corazón abierto, no todos tienen la sed, no todos tienen la valentía de escuchar lo que el Espíritu Santo les quiere decir, pero tú sí, y eso dice mucho de ti. Has recorrido un viaje espiritual a través de las Escrituras. Has visto cómo Dios se inclina hacia los humildes, cómo extiende su mano hacia los que no tienen nada, y cómo transforma ese nada en todo lo que necesitan. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo celebres con nosotros. Quiero que dejes un comentario que diga: fui alimentado por la palabra y ahora sé que mi pobreza es el punto de partida de mi milagro. Escribe esa frase con convicción, porque eso me permitirá ver los nombres de los que Dios está tocando, los elegidos que no vinieron por curiosidad, sino por propósito. Y ahora te voy a pedir algo muy especial. Este canal no es solo un lugar de contenido, es un altar. Es un refugio para almas que están cansadas, para personas que no tienen iglesia cerca, para los que buscan dirección, esperanza, fe. Cuando te suscribes, cuando das me gusta, cuando comentas, no estás ayudando a un canal, estás ayudando a una misión. Estás haciendo que este mensaje llegue a alguien que está llorando ahora mismo.
a una madre que no sabe cómo alimentar a sus hijos, a un joven que pensaba en quitarse la vida, a una mujer que está orando por una señal desesperadamente. Lo entiendes, tu acción puede ser el medio por el cual una vida es tocada, y si no lo haces, si solo ves y pasas, ¿qué tipo de siervo eres? ¿Uno que recibe y esconde, o uno que recibe y comparte? Jesús nos enseñó que el pan no se acumula, se reparte, así que reparte este video. Suscríbete, sé parte de este ministerio, porque quien comparte la palabra se convierte en canal de milagros. Y si ya estás suscrito, te felicito, eres de los pocos. Eres luz en medio de un algoritmo que muchas veces está lleno de oscuridad. Eres sal en un mundo que ha perdido sabor. Eres parte de algo que no se ve, pero que transforma. Y antes de que te vayas, haz esto. No cierres el video todavía. Quédate unos minutos. Escucha la música. Siente cómo la paz de Dios desciende sobre ti. Cierra los ojos y dile al Señor: gracias por esta palabra. Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por hablarme como lo hiciste hoy. Hazlo. No interrumpas este momento. No apagues la llama. No te levantes de esta atmósfera. Porque puede que justo ahora Dios esté preparando tu multiplicación. Hiciste tu parte, escuchaste con atención, abriste tu corazón. Y ahora, permíteme recordarte algo que no puedes olvidar. Dios no se mueve por cantidad, se mueve por sinceridad. Él no ve cuántas veces oras, ni cuántos versículos sabes de memoria, ni siquiera cuánto das en la ofrenda. Él mira tu corazón cuando estás en lo secreto, cuando no tienes nada, cuando todo el mundo te da la espalda. Y aún así tú sigues diciendo: creo en ti, Señor. ¿Sabes por qué los pobres son tan amados por Dios? Porque ellos no tienen a dónde más mirar. Porque su esperanza no está en el banco, ni en un título, ni en una reputación. Está en el cielo. Y tú que estás aquí, que quizás no tienes grandes recursos, ni posición, ni fuerzas, eres el candidato perfecto para un milagro. Pero ahora es tu turno de actuar. Dios ya habló, ya reveló, ya mostró. Ahora te toca compartir. ¿A cuántos podrías tocar con solo reenviar este video? ¿A cuántas personas podrías bendecir si haces que este mensaje llegue a tu familia, a tu grupo de oración, a tus amigos de iglesia? No te lo quedes. Si te lo guardas, se apaga. Si lo compartes, se multiplica. Y así como la viuda de Sarepta compartió su último pan con el profeta, y Dios multiplicó la harina y el aceite en su casa, también Él multiplicará tu paz, tu gozo, tu esperanza. Recuerda esto: Dios no necesita multitudes para hacer maravillas, solo necesita un corazón dispuesto, y tú lo tienes. Así que ahora solo respira, quédate en este ambiente un momento más. Deja que la música te acompañe, no tengas prisa. Las mejores oraciones nacen en el silencio. Hoy no fuiste espectador, fuiste parte. Fuiste escogido para oír lo que pocos quieren oír, y te bendigo por eso. Declaro que algo cambiará a partir de hoy, que Dios ya está obrando mientras tú lees estas últimas líneas, y que la próxima vez que vuelvas a este canal, volverás con un testimonio en tus labios. Quédate en la paz del Señor, y no apagues el video todavía. Déjalo sonar como una alabanza silenciosa, porque a veces, cuando más callado estás, es cuando Dios más fuerte está hablando. Has llegado hasta el final. Y eso no es poca cosa. En un mundo donde todos corren, donde casi nadie se detiene a escuchar, tú elegiste quedarte. Y eso dice mucho de ti. Significa que estás hambriento de Dios, que no buscas emociones pasajeras, sino revelaciones eternas, que no te conformas con un mensaje superficial, sino que quieres ir al fondo, a las raíces, a lo que realmente transforma. Y por eso te felicito. Eres parte de ese pequeño grupo de elegidos que no solo empieza, sino que termina. Que no solo escucha, sino que recibe. Y que no solo recibe, sino que se compromete.
Ahora, si realmente has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la siguiente frase: yo llegué hasta el final porque estoy listo para ser parte del milagro. Esa frase es más que un testimonio, es un acto profético, es la señal de que Dios encontró en ti una tierra fértil para sembrar su palabra. Y cuando la escribas, estarás dejando huella. No solo en este video, sino en los cielos. Quiero que sepas algo. Cuando te suscribes a este canal, no solo apoyas un proyecto, apoyas una misión. Este canal no es entretenimiento, es alimento. Es una iglesia digital para los que están lejos, una voz en el desierto para los que se sienten solos, una lámpara encendida en medio de noches oscuras. Cuando tú te suscribes, compartes, comentas, das me gusta, estás diciendo: yo también soy parte de esta misión. No permitas que este sea solo otro video más. Hazlo parte de tu vida. Hazlo parte de tu ministerio personal. Hazlo parte del fuego que Dios está encendiendo en tu corazón. Porque, querido hermano, si solo consumes sin compartir, te estancas. Pero si compartes lo que Dios te da, entras en el ciclo de su provisión continua. Es como el maná, el que se guardaba, se pudría, pero el que se repartía nunca escaseaba. Así que te invito: suscríbete, comparte, comenta, participa, no para hacer crecer un canal, sino para que el reino de los cielos avance, para que los quebrantados escuchen, para que los perdidos regresen, para que los heridos sanen, para que la palabra corra como río. Y ahora, quédate unos minutos más. Respira, cierra los ojos si puedes, deja que esta música te abrace. Y mientras suena, dile a Dios en voz baja o en tu mente: gracias por hablarme hoy, Señor, aquí estoy, haz en mí tu voluntad. No necesitas decir más, Él ya escuchó, Él ya comenzó. Y mientras este video se apaga suavemente, algo en tu interior quedará encendido para siempre. Amén.